Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí se sigue conectando más gente. Estamos por iniciar. Como somos pocos, si quieren conectar la cámara, el que quiera puede hacerlo, ¿ok? Para no sentir que le estoy hablando simplemente una pantalla y ya, ¿no? No sirve porque no me estaba funcionando. Bueno, vamos entonces a dar inicio a lo que es la charla. Por acá tenemos a Micaela. Micaela es una de las primeras que había entrado al grupo. Fabricio nos conocemos ya desde hace bastante, creo que hace como 3 años aproximadamente. José Gregorio también, gran amigo de Nadia, creo que tú eres de acá, Nadia, ¿cierto? De Uruguay. Te escucha mal. ¿Ahora me escuchan? ¿Qué tal me escuchan? Ahora se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ok. Ok, sí les voy a pedir, pueden conectar la cámara, pero sí les voy a pedir silenciar los micrófonos para que no se meta el sonido ambiente, ¿no? ¿Qué tal, José Gregorio? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal, Aarón? Qué bueno. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la charla. Como les comentaba, casi todos son personas conocidas. En algún momento nos hemos visto, en algún momento han visto alguna actividad conmigo, algún taller, alguna clase, o han visto talleres con... Ahí está Micaela. ¿Cómo estás, Micaela? Un placer. Bien, ¿tú? Bien, bien. Ok, me imagino que para muchos es como un misterio, ¿no? ¿Qué es Imago? Ya me lo han dicho muchas personas. Yo siempre a veces, hasta bromeando, digo, bueno, la secta, ¿no? Porque mucha gente no entiende de qué trata Imago. Imago, como lo comentamos en un primer live en Instagram que se hizo con José, por cierto, porque José es uno de los miembros de Imago. Imago es un programa de formación continua, ¿ok? Imago nace gracias a la necesidad que mostraron los mismos participantes. Uno de esos, José, por ejemplo. José había hecho acá en Uruguay todos los cursos y talleres que yo había dictado, y en una de esas, de que ya termina, él me pregunta que si había algo más, y yo le digo que no, que ya había visto todos mis talleres, pues yo no tenía más nada que aprender, ¿no? Entonces él me decía precisamente que no, que siempre había algo que aprender, y sobre todo ese aprendizaje que se adquiere cuando estás desarrollando proyectos, porque yo también opino eso que me comentó José, de que uno nunca termina de aprender, ¿no? Y en esta área, la fotografía mucho menos. El desarrollo de proyectos, cómo elaborar proyectos fotográficos, cómo presentar proyectos fotográficos a instituciones, el finalizar un proyecto, ¿ok? Uno de los grandes defectos que tenemos los fotógrafos, digo tenemos porque yo soy fotógrafo, es que por lo general no culmina sus proyectos. Los proyectos inician, hacen la foto, muchas veces no terminan la realización de las imágenes, y si la terminan, de igual forma se quedan en el archivo o se quedan en una página web. Ya que estén en una página web, ya menos es la visualización de un portafolio, de un proyecto finalizado. Pero siempre hay que
la exhibición. Pensar, cuando se piensa en una exposición, pensar siempre en exposiciones itinerantes, ¿ok? Exposiciones que se muevan, no solamente que se queden en una galería o que se exhiban una sola vez. Sobre todo en nuestros países, que lamentablemente, lo comentábamos hace poco en una clase en Imago con una invitada que tuvimos, que ella viene de hacer 2 becas en Chicago, Europa, muy relacionada con la curaduría y con la crítica de arte. Ella comentaba que en Estados Unidos una exposición, como eso requiere de gasto, de inversión, de un buen catálogo, lo mínimo que dura son 4 meses. Estamos acostumbrados en Latinoamérica a que una exposición máximo es un mes. Nos dan un mes y pensamos que, wow, salimos con suerte, pues. Entonces, eso precisamente es lo que se trabaja en Imago. Es un programa de formación continua en donde la gente, según el trabajo que va desarrollando cada quien, según esa visión personal, ese estilo personal, porque una de las cosas que respetamos en Imago precisamente es el estilo de cada uno. ¿Okay? A José le gusta, por ejemplo, la fotografía de calle. Hola, Carlos. Tenemos gente, Laura, por ejemplo, que se tomó unas pequeñas vacaciones en Imago. Lo de ella no era fotografiar gente, sino fotografiar objetos, fotografiar situaciones más íntimas, más cotidianas. Natalia, que tiene un proyecto muy, muy personal y muy íntimo, que muestra esa relación con su hija, sobre todo estos últimos meses de pandemia, todo lo que implica esas vivencias íntimas con su hija. Entonces, la idea precisamente es que cada uno tome el camino que desee explorar bajo la guía, no solo mía, sino nosotros sometemos todos los proyectos y las inquietudes que los participantes tienen a disertaciones, hacemos trabajos de investigación, tenemos invitados, no siempre porque tenemos que avanzar en los proyectos que vienen desarrollando, pero siempre tenemos invitados que tienen que ver con el proyecto que están desarrollando ellos. Hace poco, como les comentaba, tuvimos a Alicia Haber, que es una crítica y muy importante de acá de Uruguay, así como hemos tenido los famosos conversatorios al principio de la pandemia, que muchos de ustedes asistieron, pero siempre la idea es estar trabajando en actividades, ¿no? Actividades no solamente colectivas, sino individuales. Ya, déjenme silenciar acá. Te voy a silenciar, Micaela, para que no se meta, ¿ok? El sonido también. Entonces, ¿por qué formación continua? Muchos me preguntan, mira, Aaron, ¿cuál es el pensum de Imago? ¿Cuál es el contenido que la gente va a ver en Imago? Y yo les digo que no existe. O sea, no existe un contenido. Yo lo que puedo hacer es nivelar a la persona, sobre todo si tiene alguna falla técnica, ¿no? Obviamente esa nivelación la hacemos fuera de Imago, porque no voy a someter a los 8 integrantes de Imago a que vuelvan a ver temas técnicos que ya no les compete, pues ya ellos están en otro nivel, ya ellos están desarrollando proyectos, trabajando en un fotolibro que estamos elaborando ahora, que tenemos ya desde que inició este año, estamos trabajando en ese proyecto, un fotolibro totalmente artesanal y muy lúdico, que va a ser el primer fotolibro de Imago, y es un fotolibro donde están los 8 proyectos de ellos. En la actualidad son 8 participantes. Y a su vez el desarrollo de sus trabajos individuales, ¿no? Hace poco se integra Imago Charles Hernández. Charles Hernández, él es uruguayo, pero vivió muchos años en Argentina. Tiene una formación muy sólida en cuanto a técnica fotográfica. Obviamente ingresar no le fue difícil. Para ingresar hay que presentar un portafolio precisamente, sobre todo para eso, para yo evaluar el conocimiento técnico que tiene el participante y a su vez para ver qué tipo de proyectos desarrolla, cuál es su búsqueda, qué es lo que le interesa. Pues. Porque todos ustedes conocen el tipo de fotos que yo hago. La idea no es capacitarlos o guiarlos en base al tipo de fotos que yo hago. ¿Okay? Y de eso se han dado cuenta cuando ven los trabajos de los miembros actuales de Imago, ¿no? Gracias también a la formación que tuvo en la Escuela de Arte, de la mano de Víctor Uberazábal, Zacarías García, mis maestros en diferentes disciplinas,
tuve esa apertura a diferentes visiones y a poder entender mucho, no solamente el tipo de fotografía que yo hago, sino entender cualquier tipo de fotografía, ¿no? Porque yo siempre comento que todo lo que yo aprendí, yo lo fusioné, lo mezclé, lo adapté, absorbí lo que me interesaba y lo he aplicado a mi fotografía y a todos estos años de experiencia docente, que ya son más de 20 años, ¿no? Entonces, como les comentaba, por ahí se conectó Fernanda. Fernanda también pertenece a Imago. ¿Por qué continua? Porque estamos continuamente trabajando en proyectos, actualizándonos, siempre estamos en algo. ¿Cuándo culmina Imago? Cuando el participante decide, ya tengo las herramientas que necesito, ya considero que ya puedo seguir solo, que ya puedo seguir desarrollando mis proyectos, que ya sé cómo culminar mis proyectos, cómo montar exhibiciones, cómo preparar los proyectos, cómo editar los proyectos, que eso es súper importante. Una de las grandes ventajas precisamente de Imago es que sometemos a una mesa de trabajo todos los proyectos que venimos desarrollando, ¿no? Y todos emitimos opiniones siempre constructivas, ¿ok? Nunca se emiten opiniones críticas, ni mucho menos, siempre para el beneficio del participante y el bien del proyecto, ¿no? Otra de las cosas importantes de Imago, que lo hablábamos hace poco con Wilson Prada, uno de los maestros que siempre me acompaña y hace poco, por cierto, estuvimos montando una exposición virtual de los Imago en la galería de Wilson Prada. Hablábamos precisamente de eso, que él pertenecía a una agrupación fotográfica muy famosa en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, que es Movimiento Diafragma, un movimiento fotográfico muy importante en Venezuela. ¿Qué pasó con Diafragma? Que no se conocían los miembros de Diafragma. Bueno, sí se conocían, pero cuando se veía una exposición era Diafragma. Cuando se hacía un libro era Movimiento Diafragma. Entonces, los autores que conformaban Diafragma perdieron identidad, porque los créditos se los llevaban Diafragma. Entonces, esa es una de las cosas que evitamos muchísimo en Imago. Obviamente, todo lo que se produce dentro de Imago se publica, se ve, sale, se distribuye con el sello Imago, pero es importantísimo el crédito del fotógrafo. Y es casi que una obligación, lo puede decir Fernanda, lo puede decir José, que están acá, es casi que una obligación que estén trabajando en proyectos personales. ¿Okay? Lo único que te motiva a fotografiar, a investigar, a analizar las fotografías, a pegar las fotografías en la pared, como muchos de ustedes, yo los veo obligados ya a hacerlo. Carlos es uno que también ha hecho talleres conmigo y también pasó por ese proceso, el hecho de imprimir las fotos, de pegarlas a la pared, de dialogar con esas imágenes. Entonces, casi que una obligación siempre que estén trabajando en proyectos personales. Sobre todo al principio, ¿no? Ya en cierto momento, creo que se les despierte ese gusanito de la inquietud y ya por cuenta propia continúan, siempre están trabajando en 1, 2, 3 proyectos a la par, ¿no? José, por ejemplo, tiene, no sé, 2, 3 proyectos, José, que viene desarrollando. Y Fernanda también. Fernanda está trabajando en un proyecto muy interesante que tiene que ver con el Palacio Legislativo, que bueno, más adelante se enterarán de qué trata. ¿Ibas a decir algo, José? Sí, yo iba a decir que no, yo en este momento tengo 2 personales y bueno, estamos con la segunda edición del fotolibro de un trabajo colectivo, del de Umbelé, de Catungué. Y bueno, entonces yo ya he tenido 2 publicaciones colectivas, una exposición personal, digamos, propia, y otra exposición colectiva de Imago, ¿no? Aparte de un libro, de un fotolibro hecho con, no sé cuántos estábamos en el taller de Carlos, pero éramos como 10 o 12 fotógrafos americanos, ¿no? Haciendo una publicación colectiva muy parecida a la... 10 personas, o sea, ya llevamos por 3 o 4 publicaciones y 2 exposiciones. O sea, eso es una de las, quizá de las diferencias más grandes
que yo estoy viendo entre esto y otras cosas que puede haber parecidas, ¿no? En la vuelta, si es que hay algo parecido. El estar centrado en que los proyectos tengan un producto final, ¿no? Más allá de que tú no abandones un proyecto que dure mucho tiempo, que sea culminado con un producto final en un momento dado, ¿no? Un libro, una exposición virtual, un trabajo colectivo, aunque tú no termines tu proyecto en ese momento, ¿no? Porque muchas veces los proyectos fotográficos es difícil darles un punto de término, ¿no? Pero sí que es más fácil hacer un parate en un momento dado y cerrarlo y convertirlo en algo. Que lo más fácil siempre es una exposición, un fotolibro, pero bueno, estamos probando incluso con otras cosas más a menudo, ¿no? Pero esto ayuda mucho a enfocar cuando no tienes una guía o un arrope de terceros que te vayan marcando un poquito el camino que tú tienes. A veces uno necesita que le vayan guiando en su propio camino, que eso es algo a destacar, como ha dicho el maestro Aarón, y eso acá yo personalmente lo estoy encontrando, ¿no? Y sobre todo esa fijación casi enfermiza que tiene Aarón en que las cosas se plasmen en algo, ¿no? Que no se queden en la computadora de nadie, ni en la memoria de nadie, ni en el portfolio de nadie. Que sean algo, un producto que cada uno establezca, a nivel que cada uno establezca, con la velocidad que cada uno establezca, pero que se le den forma, ¿no? Para poder culminar el proceso creativo. Que no se muere el día que uno aprieta el botón de la cámara. Ahí solo está comenzando, nada más. Claro, eso que dice es fundamental. Fíjense, yo no sé si ustedes lo han digerido, lo han pensado, ¿no? En la actualidad, la mayoría de los fotógrafos están trabajando en digital. Ustedes tienen idea de la durabilidad de los archivos digitales, el saber que un disco duro, por ejemplo, externo, donde yo archive mis imágenes, lo máximo que te dura son 8 o 9 años. Ya, a mí se me han dañado discos duros que los he tocado 2 o 3 veces, porque tienen 8 años. O sea, ese es el tiempo de vida útil de un disco duro. Está la nube, es cierto. Hace muchos años, antes de PhotoShelter, había una web, no recuerdo el nombre, pero tuvo un gran problema porque se lanzó a la quiebra y perdió todos los archivos que tenía, y habían grandes fotógrafos, fotoperiodistas, que se confiaron de esa nube y simplemente perdieron las imágenes. Entonces, por eso el empeño de que las imágenes se impriman, de que las imágenes no se queden en el disco duro, no se queden en la nube, sino se pasen a un papel de algodón. Sepamos cómo identificar una imagen fine art, por ejemplo, en papel de algodón, cómo sellar una foto, cómo hacer una impresión formatográfica, cómo seriar una imagen. Bueno, yo voy a imprimir de esta imagen 10 ejemplares y las voy a enumerar del 1 al 10. Y ese va a ser el límite máximo de impresiones de esa imagen, y las voy a guardar. Pues ya esa es mi obra final, ya esa es mi foto final. Eso yo lo archivo en una caja Solander, en un espacio acorde para archivar esas imágenes, y ya tengo ahí mi producto final. ¿Qué está sucediendo? Y eso lo vamos a ver a futuro, que los fotógrafos de ahora, si no tienen ese cuidado, si no tienen esa protección del material, si no tienen esa mística o esa disciplina de imprimir, de archivar, de organizar, de clasificar, dentro de 20, 30 años, muchos de los grandes archivos fotográficos se van a perder. Se van a perder, cosa que no ha sucedido con los grandes maestros que han fotografiado toda su vida en negativo. Porque por muy desorden, yo he conocido archivos fotográficos de grandes fotógrafos en negativo que no son ordenados, pero los negativos están allí. Los negativos existen, los negativos, lo que hay es que someterlos a un lavado, a un fijado, se pueden digitalizar y tú puedes rescatar ese archivo. Pero ¿qué pasa con una imagen digital que es intangible? Entonces, por eso esa inquietud y esa búsqueda siempre de que los trabajos culminen, los trabajos finalicen, los trabajos se publiquen, los trabajos vayan a un libro. Yo siempre comento que las exposiciones son buenas, ¿no?
las exposiciones, y en este momento, yo de hecho, yo tenía mucho tiempo que no me dedicaba a exponer, precisamente porque estaba más concentrado en las publicaciones y en enseñar también, ¿no? No sé, veía como que la exposición está bien, pero precisamente por esa cuestión de que es algo tan efímero, una exposición pasó, si no te hicieron un buen catálogo, es como si no hubiese sucedido nada, y después se desmonta y hasta ahí llegó, ¿no? Y es costoso. Cuando es una exposición que tú mismo tienes que financiar, se hace costoso. Entonces, ¿por qué no invertir ese dinero en vez de una exposición en un libro de pocos ejemplares, seriarlos y distribuirlos, pues? ¿Qué pasa? El libro te va a sobrevivir, el libro va a quedar en las bibliotecas, el libro va a quedar, sobre todo en las escuelas de fotografía. Yo cuando publiqué Incilio me puse la tarea de donar un ejemplar a cada escuela de fotografía de Venezuela, porque esa es la idea. Pues primero, las escuelas no tienen el presupuesto para comprar el libro, ¿no? Segundo, la idea es que ese libro pueda ser consultado. Cuando tú montas una exposición, hace poco monté una exposición acá de Incilio, pero porque obtuve el apoyo íntegro de la OIM, que se encargaron de pagar todo, ¿no? Cuando pasó lo de la Alianza Francesa fue casi similar. En estos momentos, mucho menos en épocas como esta, yo invertiría en una exposición. O sea, yo si invierto en un libro porque el libro queda. El día que yo no esté o el día que no estemos, los libros siguen circulando. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? En siempre culminar los proyectos y preferiblemente dejarlos en algo tangible, ¿no? Entonces, vamos a ver qué han escrito por acá. Ok. Entonces, como les comentaba, Imago no culmina. Creo que uno de los que más tiempo tiene en Imago es José. No le veo ningún tipo de interés en irse porque está más animado que nunca. Me puse a sumar antes de la charla, ¿no? Porque quiero tener una fecha exacta. El mes que viene ya cumplimos 3 años, José. O sea, ya Imago cumple 3 años de haber sido fundado, ¿no? ¿Cómo nace Imago? Yo estando en Venezuela, estoy hablando 2007, 2008, yo tenía un tipo de taller, de curso largo, donde yo enseñaba técnica, narrativa y un poquito más, ¿no? Duraba como 7, 8 meses. Luego, cuando salgo a Panamá, yo estuve 8 años en Panamá sí me dediqué exclusivamente a enseñar técnica porque realmente no veía, o sea, veía mucho interés, pero en solo aprender técnica. Solo aprender lo que es la fotografía como herramienta para vivir, pues para ganar dinero, y eso es totalmente válido. Cuando llego acá a Uruguay, creo que fueron muy pocos los que realmente siguieron interesados. Bueno, José fue uno, José Gregorio, que está por allí, que siguió ese camino desarrollando, no solo ejerciendo la fotografía como profesión, sino también desarrollando un trabajo personal, ¿no? Edilberto Ruiz, que también hace poco, durante la pandemia, el año pasado, tomó unas mentorías Imago, que después les voy a comentar qué son las mentorías Imago. Y durante 6 meses él tomó muchas fotos que tenía en el archivo, tenía 5 años fotografiando Panamá, y gracias a la mentoría, ese proyecto o esas imágenes culminaron en un libro que se llama Panameño Vida Mía, que después les voy a pasar el enlace por el mismo grupo, les paso los enlaces para que vean todos esos proyectos, ¿no? Entonces, nada, él quedó muy satisfecho porque gracias a ese proyecto ya él pudo ver una narrativa establecida, un proyecto que decía algo, una visión del panameño autóctono, del panameño de verdad, no el Panamá de la cinta costera, los centros comerciales y el canal, ¿no? Sino el panameño de a pie, el panameño de Santa Ana, el panameño de Ciudad Vieja, entonces Casco Viejo, ¿no? Siempre confundo Ciudad Vieja y Casco Viejo porque casi que se llaman igual, aquí en Montevideo y allá en Panamá. Y gracias a ese proyecto, fíjense lo interesante, ¿no? De tener un proyecto ya finalizado. Él presenta el proyecto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura de Panamá, y le acaban de aprobar una exposición y al parecer le van a patrocinar el libro, que primero hizo solo 10 ejemplares, le van a apoyar para que pueda
hacer una edición, sí, una edición de mucho más ejemplares y se puede distribuir, pues. Entonces, eso es importantísimo. No es lo mismo ir con un CD o con, bueno, cuando se usaba CD, ya la gente no usa CD, un USB con las imágenes o pasar un enlace. No es lo mismo a cuando tú llevas un libro y ya quien te recibe ve un producto final, ve un proyecto que ya tiene un texto, que ya tiene una edición, que ya fue curado, que ya tiene un diseño, una narrativa, que desde la foto que abre ese libro hasta la foto que cierra está contando una historia y está contándolo de una forma específica, que es una de las cosas más complicadas, ¿no? Lamento decirles que eso es algo que los fotógrafos no nos vamos a librar nunca de eso. Siempre cuando estamos trabajando fotografía en proyectos, necesitamos de un editor y un curador. Alguien que vea tu trabajo con una visión objetiva. Yo mismo, cuando trabajé en Incilios, cuando hice mi libro, que fueron 5 años de fotografía, yo le hice una primera selección a mi maestro Ramón Grandal y él hizo la selección final. Y después nos agarramos a piñas, como decimos en Venezuela, por 2 o 3 fotos que él quería meter, yo no quería, pero al final llegamos a un acuerdo y hoy por hoy le agradezco muchísimo, ya él no está, ya él falleció, le agradezco muchísimo porque una foto que él me pidió mucho, que yo no quería meter, resulta que es una foto hoy en día importantísima para mí, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es esa visión objetiva y externa de alguien que sabe de fotografía. Entonces, ese es más o menos el objetivo o esa ayuda que yo le presto a los miembros de Imago, ¿no? Ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto, cuando se exhibió, por ejemplo, de la Alianza Francesa, lo de ambigüedades parisinas, Hilda Pérez, obra fotógrafa, fue la que hicimos entre los dos la selección final. Entonces, esto no es algo que esté mal, todo lo contrario. Yo siempre comento esta anécdota, ¿no? Cuando estuve en el 2008 en París, yo tuve la oportunidad de visitar a René Burr, el fotógrafo suizo de Magnum, gracias a que Grandal lo conoció en Cuba y compartió mucho con él. Y bueno, Burri me trató como un conocido de toda la vida, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, por eso yo considero ese día como una clase magistral que nunca voy a olvidar, es que él tenía una mesa llena de fotos pequeñas, del mismo tamaño como yo les pido a ellos que impriman la foto, ¿no? Y me dice, no, es que tengo días trabajando en un próximo libro que vamos a sacar. Y tenía como una mesa gigante, como 200 fotos pequeñas, ¿no? A color. Y yo le digo, pero tú estás haciendo la selección. Me dice, no, yo hice la primera selección, pero ahora estoy esperando a mi curador, que viene de Suiza, que es el que va a hacer la selección final de lo que va para el libro. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que ni los grandes maestros deciden ellos solos qué es lo que va para un libro, qué es lo que va para una exposición. Siempre lo someten a terceros, a gente. Primero tiene que ser gente que conozca su obra, que conozcan el motivo por el cual fotografía y que sí, que vengan trabajando con ellos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, llega un momento en que tienes como esa persona de confianza que ya te conoce, que ya sabe lo que tú vienes haciendo y que te va a ofrecer ese apoyo a nivel curatorial. Y no solo eso, sino que no le va a pesar decirte, mira, ese trabajo no sirve, esa foto no sirve, ¿entiendes? Y ahí es cuando uno tiene que entender muchas cosas que por ese enamoramiento o esa pasión o ese romanticismo que uno siente muchas veces por las imágenes, eso te sirve para abrirte los ojos, ¿no? Yo a ellos se los he hecho, ellos a veces les gusta mucho una foto. Ojo, yo no voy a decir como me decían algunos de mis maestros, ¿no? Disculpen la grosería, pero me decían, no, esa foto es una mierda. Yo nunca les voy a decir eso a ellos porque pienso que debe existir un respeto, ¿no? Pero ellos saben que cuando yo hago una selección les digo, esta no me gusta por esto, por esto y por esto, esta sí, por esto, por esto y por esto, siempre dando un motivo, porque eso es importante, porque eso les enseña no solamente a entender cómo funciona el trabajo de cada uno de ustedes, sino les enseña cómo ver el trabajo ajeno, el trabajo de otra persona, ¿no? Ok.
Entonces, si tienen alguna pregunta, no tengan ningún inconveniente en levantar la mano, escribirme en el chat. Para eso es esta charla, ¿no? Para que salgan de dudas. Ok, entonces, de eso trata Imago, ¿no? Déjenme compartirles la pantalla para mostrarles la información rápidamente. Como les comenté al principio y como les dije también, creo que en la información, en la invitación de la charla, yo hablaba un poco de eso. Existen dos modalidades, ¿no? Por supuesto, una de las que más se disfruta es Imago como tal de programa de formación fotográfica continua. La sandía, ¿por qué la sandía? Eso no lo van a saber sino hasta que sean miembros de Imago. Eso es un secreto muy de Imago, porque mucha gente lo ha preguntado, ¿por qué la sandía? ¿Qué tiene que ver la sandía con la fotografía, ¿no? Precisamente lo que nos interesa de la sandía es que no tiene nada que ver con la fotografía. Y bueno, por ahí levantó la mano José, que él se va a llevar va a tener el honor de contarle a la persona que ingrese qué significa la sandía, que ya lo hizo con Charles, por cierto. Entonces digo que es uno de los que más se disfruta porque trabajar en grupo es como es más disfrutable, pues. Claro, si lo que quieres es trabajar en un proyecto durante un tiempo determinado, 3, 4, 5 meses, porque necesitas ya cerrarlo y seguir, para eso son las mentorías, ¿no? Las mentorías son encuentros por semana, un encuentro a la semana de 1 o 2 horas. Hay dos modalidades, ¿no? Cuando Eddie veía su mentoría eran 2 horas, Teresa ve mentorías, Crenly veía mentorías hasta hace poco, son personas que están en distintos países, por lo general son mentorías en línea, ¿no? Entonces, es porque alguien tiene una inquietud, tiene un proyecto que todavía no consigue cómo cerrarlo, cómo culminarlo, y necesita esa guía para desarrollarlo o tener un producto final, ¿no? Entonces, son mentorías one-to-one, lo que se llama uno a uno, individuales, totalmente personalizadas por esta misma plataforma en línea. Se adapta al horario de ambas partes, a mi horario y al horario del participante. No tengo problema en que sea fin de semana, día de semana en la noche. Siempre nos adaptamos bien a los horarios, tanto el mío como el de la persona, según la zona horaria, ¿no? Y bueno, la mentoría es mensual hasta que el participante diga, mira, ya quiero ver este mes o quiero cerrar el proyecto y ya terminamos, pues perfecto, ¿no? Pero Imago es como se disfruta más, les digo, porque no solo aprendes de tu proyecto, sino aprendes de los proyectos de los demás, ¿no? No solo hacemos fotografía, curamos fotografía, analizamos imágenes, cerramos proyectos, diseñamos libros, sino investigamos, hacemos lecturas de texto, que ya vamos a meternos fuerte con eso porque ya estamos en esa etapa. Vemos documentales, analizamos la luz en X pintores, porque varias veces de forma presencial fuimos al Museo Blanes a ver, por ejemplo, la luz en la obra de Blanes, que es un gran pintor de acá de Uruguay. El cine, la poesía, la literatura, ¿sabes? Es una mezcla de todo lo que engloba las artes, porque yo digo de que la gente cuando fotografía, cuando crea en base a todo ese bagaje cultural que tiene dentro. Entonces es fundamental tener ese conocimiento no solamente de fotografía. Por eso yo digo que una de las cosas más sencillas es manejar la técnica. Complejo es, una vez que sabes hacer fotos, complejo es saber qué voy a hacer con esas imágenes, cómo las voy a presentar, cuáles son mis inquietudes. En base a esas inquietudes, ¿qué voy a fotografiar? ¿Qué quiero decir con mis imágenes? Entonces, de eso se trata Imago, ¿no? Precisamente. Entonces, les voy a ir bajando acá. Bueno, esto de preguntas frecuentes y todo aquello es un poco esto mismo que les he contado, ¿no? En Imago aprenderé técnicas fotográficas. Si la persona tiene algún bache, alguna falla a nivel técnico, vamos a verlo, vamos a nivelarlo, porque, como decía por allí,
Weston, creo que decía eso, decía, una idea excelente puede quedar oculta tras una técnica defectuosa o ser realizada bajo obra impecable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no manejas técnica, te vas a sentir en muchos casos atado de manos al momento de querer decir algo con la fotografía. Por eso es fundamental el manejo técnico. Pero una vez que ya lo manejo, me lo meto en la cabeza, lo cierro y me olvido de ella. Me concentro en lo realmente importante que es el proceso de crear imágenes. ¿Okay? La técnica llega un momento que se hace automática en tu cabeza, ¿no? No es trabajar en automático la técnica, es que se automatiza porque estás más concentrado en lo que quieres decir con las imágenes. Entonces, por eso es que, como les decía al principio, se necesita esa pequeña entrevista que simplemente es para hablar un poco de esto que les estoy diciendo, ¿no? De qué hacemos, de qué trata. Charles, que entró hace poco, entró en buen momento, primero porque tenía un gran manejo técnico y entró en el justo momento para engancharse al libro. Y es increíble, lo hablábamos en la clase pasada, lo rápido que se enganchó y ya tiene la maqueta lista y ya tiene el proyecto, porque él sí venía desarrollando un proyecto desde hace tiempo, pero no le había dado forma, ¿no? ¿Sabe? No sabía cómo agrupar las imágenes y qué armar, ¿no? De todas las fotos que había hecho. Y bueno, en las primeras clases ya le dimos forma a una buena cantidad de imágenes y ya tiene un trabajo coherente, un trabajo que muestra algo interesante, ¿no? Entonces se enganchó muy rápido en lo que estamos haciendo. Esto, bueno, yo después les paso este enlace para que lean todo lo que, si te ausentas de Imago, puedes ausentarte, las clases son grabadas, cuando son en línea, ¿no? Todas las clases que vemos en línea, hemos tenido que vernos en línea por el mismo tema de la pandemia, pero por lo general las clases son presenciales. Cuando alguien falta, bueno, se puede nivelar. Yo siempre les hablo de qué fue lo que vimos. Si alguno presenta un fotógrafo, se le envía esa presentación para que se nivele. Y en la actualidad hay un integrante de Imago que hace poco se mudó a Valencia, España. Y ella, bueno, ella está tan enganchada que pidió seguir en Imago, pero a distancia, ¿no? Entonces, claro, ahora hemos estado todos en línea, pero las últimas clases que nos vimos presencial fue muy cómico porque estábamos todos viendo clase y estaba ella en la pantalla, en la mesa, ¿no? En la misma mesa donde estábamos todos reunidos, estaba su cara en una pantalla, también viendo su clase, ¿no? Entonces, es un poco contarle anécdotas de cómo la gente se engancha, ¿no? En lo que está haciendo. Esto de inscripción de segundo grupo, esto era porque yo tenía dos grupos separados, pero ahora decidimos fusionarlo. ¿Por qué estaban separados? Porque precisamente ese segundo grupo que inició como un año y medio después, le faltaba nivelación. Entonces, no quería estar hablando de cosas que ya habían visto los del primer grupo. Estuve con este segundo grupo, como creo que Fernanda viene de ese grupo, ¿cierto, Fernanda? Ellos estuvieron como 6 meses, Sí, 7 meses más o menos. estoy en ese grupo. Bueno, estabas, ya no. Bueno, sí, ya no, pero empecé en ese grupo. Entonces también nivelarlas un poco en base a lo que ya habían visto los del primer grupo, no tanto a nivel técnico, porque ya Fernanda y Natalia ya venían con un conocimiento técnico sólido, pero si habían cositas sueltas, se nivelaron y llegó el momento de fusionarlos, ¿no? Que por supuesto que se disfruta muchísimo más. Y bueno, aquí pueden ver, esta es Jimena, la que está ahorita en Valencia. También en la página pueden ver algunas de las imágenes, un pequeño portafolio de cada uno, ¿no? José, que lo tenemos por ahí. Carmen.
Cada uno, bueno, cuando vean los portafolios, cada uno con un estilo muy personal, que por cierto estos portafolios les comento ahora que estamos viendo los José, Fernanda, hay que actualizarlos, ¿eh? Laura se tomó una licencia, como dicen acá en Uruguay, y bueno, tiene planes de integrarse más adelante, ¿no? Ya me dijo, bueno, si no hay espacio, bueno, seguiré con mentoría, ¿no? Liliana también se tomó una licencia, está por entrar, ya hace poco me escribió, me dijo que ya pronto estaba de nuevo con nosotros. Cada uno tiene su ojo, su estilo, su búsqueda, y eso es lo interesante, pues, de que no solamente aprenden sobre sus proyectos, sino sobre lo que están haciendo los demás, ¿no? Cecilia. Carla. Fernanda, que la tenemos por acá. Este fue un trabajo que nació en la cuarentena, la primera cuarentena, ¿no? Principio de la pandemia. Natalia. Ella es la que comentaba que tiene un proyecto muy íntimo con su hija y la relación con su hija, ¿no? Y bueno, aquí también, no, Charles aún no está porque tenemos que hacerle retrato. Charles inició, creo que la próxima clase, que es el miércoles, cumple un mes apenas en Imago. Este es el fotolibro Catungué, que es un libro que recién publicaron José, Jimena, Cecilia y Laura, ¿no? Fue, ¿cuántos meses? José, 6, 8 meses, ¿no? De fotografía y el resto de diseño y diagramación. Creo que en total el proyecto duró un año, porque todo, desde las tomas. Sí, primero empecé yo haciendo una especie de observación de si había proyecto o no había proyecto. Con eso yo estuve como un mes y medio solo primero. Y después resolvimos hacerle un proyecto grupal y ahí estuvimos 5 meses haciendo fotos, 5 meses más. O sea, fueron casi 7 meses haciendo fotografías. Y después el proceso de selección, elección, armado del libro, etcétera, etcétera, fueron pues casi otros tantos meses, ¿no? Creo que desde la primera foto hasta el primer libro impreso transcurrió un año aproximadamente, sí. Bueno, esto después lo pueden ver con calma, ¿no? Todos los años hacemos un calendario que va cambiando el tema siempre. Este año fue full colorido, mucho color. Precisamente, sí, el año 2020, finalizando el 2020. Después de un año tan complejo, quisimos darle color, ¿no? A una situación tan gris. Esto es una segunda edición de un proyecto hecho por Natalia, llamado Activamente Natalia. Este proyecto, la segunda edición, se hizo dentro de Imago. La primera edición se hizo en narrativas visuales, un curso integral que yo dicto acá, que yo dictaba porque tengo rato que no lo abro. Lo hizo con Marcela Sereni, otra compañera, fueron 2. Se hizo la primera edición y luego hicieron una segunda edición tipo fanzine, un poco más económica, precisamente para hacérsela llegar a los abuelos, ¿no? Esto es como un hogar, o son actividades de adulto mayor que hacen en la Intendencia de Montevideo. Entonces es un trabajo bien interesante ver a los abuelos en sus actividades, en esa rutina cada semana, ¿no? Cada semana son actividades distintas. Era un libro tapadura muy de lujo, era un libro que no era barato. Por supuesto, no había posibilidad de que cada abuelo tuviese un libro. Entonces decidieron hacer una versión un poco más económica y bueno, ella donó varios ejemplares a los abuelos, ¿no?
Este es un proyecto de Carmen, proyecto personal, muy interesante este trabajo. Este trabajo creo que tuvo 20 ejemplares, 22 ejemplares seriados y bueno, los vendió todos, los culminó todos. Muy bueno este trabajo también. Claustro fue un proyecto que se hizo durante el confinamiento. Esto fue el año pasado. Esto sí es un video. Este es un credencial del peregrino. Esto se puede llamar fanzine, ¿no? No es un, bueno, todo fanzine, toda publicación puede entrar dentro de la categoría de fotolibros, ¿no? Actualmente los fanzines participan en los concursos de fotolibros. El fanzine es una publicación por lo general de pocos ejemplares y de bajo coste, ¿no? Y por lo general impresa por uno mismo o por una imprenta, pero en un material económico, ¿no? Para que sea de fácil distribución y no sea tan costoso para que pueda ser comprado, ¿no? Este es un proyecto que ella hizo el recorrido del Camino de Santiago y tenía fotos interesantes que hizo durante ese recorrido. Quería hacer algo con eso, una publicación. Y cuando ella me muestra el pasaporte que te dan allá en el Camino de Santiago, que es como un desplegable, yo le dije, bueno, pero se puede usar ese mismo formato y en base a eso se colocan fotos, sellos y cosas, entonces el trabajo es bien interesante, ¿no? Porque es un concepto totalmente distinto, ¿no? Este es uno de los primeros proyectos hechos por ellos. El libro finaliza dentro de Imago, pero se hace, todo el registro fotográfico se hizo en narrativas visuales. Y la exposición Trazos, que es la que recientemente se inauguró en la Galería Prada, ¿no? Que bueno, son imágenes, por ahí también si quieren les paso el enlace de la visita guiada, donde fue muy interesante porque asistieron muchas personas y bueno, hay comentarios de Wilson Prada y de los mismos participantes. De verdad que este fue un proyecto bien, no fue fácil meter en una sala a 8 autores. Aquí habían 7, aquí Charlie no estaba todavía, 7 autores, cada uno con una visión distinta, con un estilo distinto, ¿no? Sin embargo, había algo que los unía a todos, que eran fotos cotidianas, que eran fotos de su día a día, ¿no? Entonces, por eso se llama trazos, Aarón, porque vienen de esos trazos de luz, ¿no? Sí, José, Aarón, ¿te escuchamos? éramos 9 en esa exposición. Ah, cierto, cierto. Aquí todavía estaban Laura y que ya estaban de licencia, pero igual participaron porque estuvieron todos estos meses Laura haciendo fotografía. Sí, sí, Laura y Liliana, cierto. Entonces, bueno, después les paso el enlace de esta web para que puedan ver. Y este es el video de la visita guiada, ¿no? Aquí mismo van a poder ver el video quien tenga el tiempo de hacerlo. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, no sé si José, ¿quieres agregar algo más? Fernanda. Te escuchamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes, que pregunte, pero yo creo que a esta charla le falta una parte antes, que es Aarón ha hablado de cómo lo ve desde, digamos, desde el punto de vista del aglutinador o del guía de todo esto, ¿no? Pero capaz que a los que están en esta charla, que pueden tener algún interés en formar parte de Imago, igual les gustaría o les faltaría la parte del usuario de Imago, ¿no? Entonces, yo creo que Imago, desde el punto de vista del usuario, y voy a intentar hacer un resumen, no solo de cómo lo veo yo, sino de lo que veo de los demás que participan en Imago, puede servir para muchas cosas diferentes. Y eso es un mérito muy grande. Es decir, puede servir para alguien que ya tiene claro qué proyectos hacer, pero necesita encontrar su visión, su imagen, su guía, una guía, para irse enfocando, enfilando. Puede servir para alguien que tiene un interés muy grande en la fotografía. Tiene un montón de fotografías hechas, pero no tiene muy claro qué quiere hacer con ellas, pero sin embargo dentro de sí mismo nota
que tiene que hacer algo con ellas, ¿no? Que eso es algo que pasa muy a menudo. Este es un lugar para eso también. Imago también sirve para completar un proyecto concreto. Es decir, tengo un proyecto concreto, me atasco, no sé cómo darle forma, porque nosotros estamos descubriendo todo lo complejo que tiene darle forma a un proyecto fotográfico, desde el principio hasta el final, ¿no? Fijaros lo que os he dicho antes, a un nivel muy doméstico, un libro como un fotolibro de Katungue ha llevado tanto tiempo la parte fotográfica como la parte posterior a terminar de darle al botón de la cámara, ¿no? Hasta convertirlo en un libro. Entonces, puede servir también para alguien que esté arrancando, que tenga una sensibilidad especial en la fotografía y que pueda arrancar de cero con una guía y que no pase por años de ensayo y error para llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que eso, Fernanda puede acompañar o suplementar lo que yo digo, pero me parece que para todas esas cosas puede servir el formar parte de un grupo, ¿no? Porque más allá de la guía de Aarón, creo que hay una colaboración muy estrecha, al nivel que cada uno quiere pedir colaboración, ¿no? Esa es una de las cosas mejores de lo que pasa para mí. Hay gente que se involucra de una forma, otra de otra, una más, una menos. Hay gente que hace el trabajo de una forma muy personal y pide información muy puntual. Hay otra gente que abre el trabajo desde el inicio y requiere o pide un apoyo más grande. Entonces, está bueno también, por eso yo me uní a la charla, ¿no? Para que escucharais a alguien que está usando o participando de Imago desde el otro lado de la mesa. Que no es tanto el otro lado, porque hay muchas veces que Aarón no es más que uno más en la mesa, cosa que se agradece un montón, ¿no? En muchos momentos. No, y eso, por eso mismo, mi interés también, yo les ofrecí si alguno quería entrar, porque no es lo mismo escucharme a mí, desde como el fundador de Imago, como el creador de Imago, el que lleva Imago, a escucharlos a ellos, ¿no? Porque precisamente Imago se va adaptando a esa búsqueda y a esas necesidades de cada uno de los participantes. Por ejemplo, Carla y Natalia, ellas dos, aparte de desarrollar una obra autoral, porque precisamente ese es uno de los fuertes de Imago, el desarrollo como autor, ¿no? Que la palabra autor, no sé si lo sabían, pero viene de autoridad, ¿no? ¿Sabes? Cuando tú eres autor es porque estás desarrollando algún trabajo serio, estás queriendo decir algo con la fotografía, ¿no? Entonces, no solamente se trata de desarrollar un trabajo autoral. Por ejemplo, Natalia también usa la fotografía como trabajo, como medio de ingreso. Y dentro de Imago, ella también tuvo ese apoyo de desarrollar su página web comercial. Entonces, si tiene algún problema técnico a nivel de manejo de luces, de uso de flash, de cómo moverlas, imagínense que hasta el hecho de cómo mercadearte en las redes sociales, ¿sabes? Con cuánta frecuencia debes subir un post, lo que es la armonía visual al momento de llevar una red social, la parte gráfica, la sobriedad en una página web, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos también han sabido aprovechar esa parte de esa guía dentro de lo que es su fotografía comercial. Carla también, por ejemplo, Carla siempre me está escribiendo, necesito presupuestarle a una clienta que me está pidiendo, y entonces yo siempre tengo formatos de presupuesto porque yo también durante muchos años he venido trabajándole no solo a clientes en mi país, a clientes en Panamá, sino a clientes de muchas partes del mundo, ¿no? Y estoy bien actualizado en todo lo que tiene que ver con el mercado de la fotografía, no solamente a nivel de asignaciones, sino a nivel de banco de imágenes. Bueno, cuando hablamos de banco de imágenes es fatal porque banco de imágenes regalan la foto. Les hablo banco de imágenes de tú vender imágenes de tu archivo a una revista. ¿Cuánto cobrar? ¿Cómo se debe cobrar? Saber cómo cobrarle a cierto cliente, que no es lo mismo que cobrarle a una persona particular. Ese tipo de cosas que todas esas asesorías ellos las van teniendo dentro de Imago. Pues, aparte de eso,
Tenemos un contacto permanente. Nosotros tenemos un grupo en Telegram que, bueno, casi que es un grupo de terapia, porque ahí reímos, hablamos serio, pasamos información interesante relacionada con la fotografía, concursos, salones, festivales, documentales, libros, poemarios, de todo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de no solamente vernos una vez a la semana, fijo, siempre, 3 horas. Mucha gente pensará, 3 horas es mucho, es bastante, pero casi siempre se nos quedan cortos las 3 horas, lo pueden decir ellos. A veces son de 7:30 a 10:30, y a veces son las 11 y todavía no hemos terminado la llamada, o estamos acá, todavía estamos en cosas, y nos quedan cosas por hacer, y es por eso mismo, porque siempre tenemos cosas por desarrollar. Sí, Fernanda, si vas... las 3 horas, uno a veces piensa que las 3 horas, son 3 horas, pero en realidad se van rápido y también por la interacción y cómo está conformado el grupo Imago, ¿no? Un poco con lo que decía José, yo a veces me siento como si fuéramos como una mesa redonda, donde todos, a través de nuestra crítica, construimos el trabajo de otro compañero, le damos un consejo, o tenemos, yo qué sé, estamos trancados un problema de edición, de Lightroom, de Photoshop, de cualquier otro programa, y yo qué sé, José, Aaron u otros compañeros tienen más conocimientos de esos y nos dan una mano. Es como una gran mesa de trabajo, que si bien Aaron es nuestro mentor, todos aportamos a nuestros trabajos, todos mostramos nuestros trabajos y entre todos se va guiando. Si bien hay un componente de nuestros trabajos de nivel autoral, los trabajos terminados también tienen toda una crítica constructiva del resto del grupo, que eso hace y lo enriquece desde un punto de vista mucho más al trabajo fotográfico que estamos haciendo cada uno, sea por ejemplo como Aaron decía, con Natalia, que bueno, la ayudamos mucho con el tema de la página web, cómo nos parecía a nosotros mejor organizarla, que ella la había organizado de una manera, y bueno, ahí fue cambiando. Que todos esos aportes de todos nosotros hace que el trabajo sea mucho más rico, más constructivo, y tenga como un sentido de pertenencia, ¿no? Y esas 3 horas, como decían, se van volando. De hecho, de miércoles a miércoles, que es los días de nuestros encuentros, también se pasan rápido porque entre nuestras cuestiones cotidianas de la vida personal de cada uno, más el trabajo o que tenemos que hacer, o mismo sacar las fotos, el proyecto, a lo largo de la semana también vamos trabajando a través del grupo de Telegram, que tenemos el chat, como que también ahí también vamos avanzando. Pero el trabajo y lo que me ha gustado mucho de Imago es eso, ¿no? De que no son 3 horas hablando solo Aaron o diciendo Aaron en trabajo, sino que es totalmente, estrictamente un trabajo colectivo, y el conocimiento es colectivo porque todos nosotros lo que conocemos lo aportamos a nuestros compañeros, y eso es muy valioso, por lo menos desde mi punto de vista personal, ¿no? Y qué bueno que Carlos esté en la charla. Sí, sí, como dice Fernanda, aparte tenemos un Google Drive. Yo les di acceso, cada miembro de Imago tiene una carpeta en el Drive, y ahí vamos actualizando, ¿sabe? Si durante clase se acordó que Fernanda tenía que hacer modificaciones en una maqueta de un libro, Fernanda queda durante esa semana en actualizar el PDF, y ya yo sé que en el Braille ya me avisaron, subido la maqueta. Entonces, durante la semana también vamos avanzando, vamos revisando, yo le digo, Fernanda, me gusta, pero vamos a repetir eso, ese fondo negro que le metiste en la tapa, vamos a ponerlo atrás, porque siento que le falta peso atrás. Entonces ya para la clase ya se tiene ese avance además, ¿no? Entonces es un acompañamiento permanente, ¿no? Por eso mismo yo creo que muchos se han preguntado, estoy un poco alejado, además que a Michelle tuve muchos años enseñando técnica, a mí me encanta enseñar todo lo que tiene que ver con fotografía, pero tuve muchísimo tiempo enseñando técnica, y por eso le he delegado esa parte, esos talleres de técnica a Michelle, además que lo hace muy bien, le gusta, porque
ese acompañamiento con Imago, esa dedicación con Imago, es permanente, pues. Entonces, para no abarcar tantas cosas, estoy solo con las mentorías y con Imago, que en fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque los que hacen mentorías están atentos a lo que están haciendo los Imagos, y los que hacen los Imagos también, los que hacen mentorías, perdón, los que están en mentorías, los proyectos también lo vemos en las clases de Imago, porque de eso se aprende también, de los trabajos de todos en general, ¿no? Yo pienso que no solamente aprendes de los grandes maestros, sino de la gente que está iniciando los llamados fotógrafos emergentes, también son importantes, ¿no? Hay grandes talentos desconocidos y también a veces hay que mirar para ese lugar, ¿no? Ajá, ¿quién más tenía? José Gregorio, ¿ibas a decir algo? Te vi por allí levantando la mano. Micaela. Hola a todos. Sí me gustaría unirme, Aaron. Solo me preocupa el tema del tiempo de dedicación semanal y la parte económica, que si lo puedes decir por fuera luego cuando puedas. Ok. Yo no sé, lo que pasa es que Panamá tiene 2 horas de diferencia con Uruguay, ¿no? Sí, serían más temprano, serían 7:30 de Uruguay, 5:30 de Panamá. Es la hora. Tienes una ventaja, vas a terminar 2 horas más temprano. ¿Es un día o 2 días? Los miércoles de 7:30 a 10:30. Okay. Y fíjense, uno de los beneficios de los que entraron a la charla es precisamente que, bueno, que ellos lo saben, Imago tiene una inscripción, ¿no? Que es prácticamente el costo de la primera mensualidad, ¿sabes? No solo se paga la cuota mensual, sino la inscripción, ¿no? Para reservar cupo. Eso es algo muy común en muchas escuelas de acá, ¿no? ¿Qué pasa? Con la gente que está viendo la charla, se les exonera totalmente la inscripción. Pues. Pueden entrar solamente pagando la mensualidad y ya ingresen Imago. ¿Okay? Y el costo, José Gregorio, son 5.000 pesos. Eso al cambio en dólares, estamos hablando de, ¿cuánto sería? Déjame sacar la cuenta. Ok, gracias. 117 dólares mensuales aproximadamente. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Micaela. Aquí tenemos a Natalia, ¿ves? Se acaba de conectar. Me imagino que le estaban sonando los oídos, Natalia. Estábamos hablando de ti. ¿En serio? No te preocupes, estamos hablando bien, no estamos hablando mal. ¿Cómo están todos? Bien, bien. No sé, bueno, si no tienen alguna pregunta, en el mismo grupo, yo mañana lo voy a eliminar para que sepan, pero apenas termine les paso los enlaces de la página para que vean los proyectos. Ahí pueden ver todo, como vieron, ahí está organizado todo proyecto que se hace en Imago. Aquí se va llevando, en esa página se va llevando a futuro, es algo que tengo en planes. Si quiere abrir una tienda Imago donde estén disponibles los libros que estén a la venta. Tenemos planes de hacer postales, tenemos planes de hacer, ¿sabe? De difundir la fotografía, pues. De que si la gente quiere comprar un paquetico de postales y tener 12 buenas postales, si son 10 Imago, 10 postales, que compre el paquetico de postales, ¿no? Y bueno, gracias también a la constancia, a las ganas de aprender, a las ganas de hacer, Imago ya está teniendo un nombre no solamente en Uruguay, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Ya en Venezuela se conoce de Imago, en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Chile, gracias también a los mismos profesores que dictan talleres por fuera de las clases de Imago, pero que en cierta forma tienden a ser un complemento. Ya se está sabiendo, ¿no? De que existe un colectivo. Hace poco en un programa de radio, Wilson Prada mencionó el estilo de fotos de Natalia.
están participando en concursos de fotografía, en actividades afuera de forma individual y ya están teniendo reconocimiento, menciones, premios, y esa es la idea, pues, que aprendan cómo involucrarse y cómo meterse en lo que es el mundo de la fotografía, ¿no? No solamente el comercial está bien, pero por lo general yo pienso que todo lo que estamos acá, todos tenemos la fotografía en cierta forma como terapia, ¿no? De hecho, yo soy de los que opino de que la fotografía es terapéutica, la fotografía te regenera. Si yo no tuviese la fotografía, creo que muchas oportunidades de mi vida me hubiesen enloquecido por todas las cosas que a veces uno pasa. Entonces, bueno, de eso se trata, pues. O sea, para mí la fotografía es mi forma de liberar, de drenar, ¿no? Y pienso que para muchos de los que están en Imago lo ven de esa forma. Y por eso tiende a ser terapéutico, ¿no? No sé si quiere alguien más agregar algo o preguntar. Sí, yo quiero Yo atracar. me sumo a eso que decís, Aaron. Perdón, José, hablamos al mismo tiempo. No. Termina tú, En Natalia. esto último que vos decías, Aaron, que que aparte supongo que ya lo deben haber mencionado, esta forma de trabajar que tiene Imago de complementarse uno a otro y de compartir y de sumar, y como en este momento bien particular de la pandemia que está siendo bien difícil, está sirviendo para sacar mucho para afuera, mucho trabajo compartido, y es como un ida y vuelta entre todos, y personalmente para mí eso está siendo bien importante. Así es, así es. ¿Qué ibas a decir, José? ¿Alguien más tiene algo más que agregar? Yo quería decir algo. Voy a hablar del caso concreto con todo el atrevimiento del mundo y sin su permiso. Hay una persona que está viendo la charla, Fabricio, salúdame, por lo menos prende el micro un momento. Si es que no tiene el teléfono tirado por algún lado. Si no voy a... Ahí está. Hola, Fabricio. Bueno, prendió el micro, pero no dijo nada. Fabricio es... Nah, lo prende y lo apaga. Bueno, mirad, si conocéis a alguien con una sensibilidad especial haciendo retratos, es a Fabricio. Fabricio tiene un ojo para la fotografía y para captar lo que es la gente a través de su cámara, que hay pocos que yo haya visto y pocos que conozca, ¿no? Cara a cara. Y Fabricio, lo que yo siento a veces con él y charlo muchas veces con él, es como que se queda a veces atascado o empantanado en cómo darle forma a todo eso que tiene dentro, ¿no? Si alguno lo seguís en tu perfil de Instagram, podéis ver que yo sí quisiera que alguien me hiciera un retrato, me gustaría que fuera él, ¿no? Un tipo que es como si te metiera la cámara y te atravesara con ella. Y yo, que lo conozco, que soy un gran amigo de él, creo que este es un lugar para él. Obviamente la entrada a Imago tiene 1000 millones de factores, cada uno tiene que tener el tiempo, las ganas, las posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que para él sería una explosión personal muy, muy grande, ¿no? Anda ya insistiendo o preguntando muchas veces, pero espero que le haya quedado claro ahora más o menos lo que es, aunque ya lo hemos hablado muchas veces, pero es un lugar idóneo para, por ejemplo, para alguien como él. También he conocido hace poco a Micaela y Micaela tiene un acercamiento más nuevo a la fotografía, ¿no? Pero tiene también un ojo increíble que a veces cuesta mucho verlo alrededor. A mí me recuerda un montón, se lo decía hace poco, a Cecilia, a esa manera que tiene de verse ella y las cositas que le rodean. Y aunque ella, por ejemplo, no tiene un acercamiento muy bueno a la fotografía todavía, porque no ha usado una cámara casi nunca, pues me gustaba que escuchara esto para que lo tenga en su horizonte, por lo menos, ¿no? Pues capaz que no es el momento ahora, pero alguien que pueda arrancar
acompañado, rodeado de gente que le pueda ir ayudando a encontrar su visión, creo que está muy bueno, ¿no? Y de las fotos de Carlos ni te cuento, ¿no? O sea, si Carlos se animara a entrar acá adentro, sería otro pelotazo como el de Charles, seguro, ¿no? O sea, ver las fotos de Carlos, las que yo conozco, ¿no? De los trabajos previos que ha hecho con Aarón, que destila sensibilidad así por todas partes. Oh, Carlos, vente con nosotros. Y explota tú también un rato. No, en serio, porque yo... No, es verdad, ya lo hemos hablado antes, pero es como si uno entendiera o descubriera que hay que perder un poco a veces la vergüenza o el decir, no, yo no estoy para hacer estas cosas. Y lo nuestro, lo que ha dicho Aarón, ¿no? Ha sido empezar a ordenarnos un poco, a empezar a salir a lugares que antes no salíamos, ¿no? Pues antes veías un concurso en algún lado y no te animabas, decías tú, yo no puedo estar en ese baile, ¿no? Y bueno, cuando te ordenas y te van llevando de la mano y todo, pues bueno, hemos empezado a asomar la cabeza. Cecilia ha conseguido que le elijan unas fotos para un libro, Aarón lo puede explicar, de confinamiento hace poco. Yo también metí un baile en un concursito ahora internacional de cosas de fotografía de calle y también logré una mención. Y yo qué sé, y escuchas a Wilson hablar de Natalia, por ejemplo, o de Cecilia, y dices tú, no estamos tan mal enfilados, ¿no? Sí, yo Entonces, pienso me eso. parece que este tipo de cosas no... Sigue, Aarón, tú. Sí, el libro que comenta José es un libro que, por cierto, en ese libro yo también envié algo y envió Alicia. Alicia también quedó seleccionada. Y bueno, dentro de los seleccionados también estuvo Cecilia, que se llama Corona Libro. Es un libro que está haciendo, que va a hacer Francisco Matarrosas en México. Entonces, siempre se trata un poco de eso, ¿no? De no quedarnos solamente en lo que hacemos acá, que vamos a estar haciendo cosas. Les adelanto un poco por esta exposición Brazos, que se exhibió en la Galería Prada virtual. Se tiene planes de hacerla en físico acá, cuando se pueda hacer, pero se va a hacer, porque ya está lista, ya las fotos están, ya la selección está, la curaduría está, la distribución en sala de las imágenes está, ya tenemos esto como referencia. Incluso hasta la imagen del pendón que se colocó, que también fue diseñada por nosotros, ya está, incluso se puede usar eso para el catálogo que se piensa diseñar. Entonces, de eso se trata, pues, y por qué no más adelante un pequeño libro más pequeño, ¿sabes? Son mil y una ideas que pueden ir llegando y la idea es asumirlas, para abordarlas. No solamente que eso también lo tenemos muy en cuenta. Muchos de los proyectos, de los libros, de las publicaciones, obviamente son cubiertas por el mismo autor, pero también se les da las herramientas de cómo recuperar lo invertido, ¿sabes? Si tú imprimes tu libro, bueno, te costó 300 pesos, bueno, lo vendes en 400, le ganas un poco, ¿por qué? Porque resulta que hay 2, 3, 4 ejemplares que los regalaste, pero vendiste 16 ejemplares más, que cuando sumas, recuperaste todo lo que invertiste y tu libro quedó en varias manos y en varias bibliotecas. Entonces, de eso se trata. Es cierto que de este tipo de fotografía no te vas a enriquecer, ¿entiendes? Pero tampoco cuando publicas, cuando expones, cuando haces, siempre hay formas de tú recuperar o de conseguir el apoyo. Por ejemplo, presentar el proyecto a una institución, lo que le está pasando a Edilberto en Panamá, que ya le van a apoyar la exposición y la publicación. ¿Sabes? Ya hay una negociación para publicarle X cantidad de ejemplares y se lo va a pagar el Ministerio de Cultura. Ese tipo de cosas, pues. Acá en Panamá, por ejemplo, perdón, acá en Uruguay, hay instituciones donde tú puedes meter proyectos, tú puedes presentarlos y someterlos a evaluación y ustedes nunca saben, uno nunca sabe cuándo te van a decir que sí o cuándo te van a decir que no. Si te dicen que no, bueno, no pasó nada. No serás ni el primero ni el último que le digan que no, pero puede pasar que te digan que sí, ¿entiendes? Y ahí es cuando te das cuenta de que valió la pena haberlo intentado.
como les comentaba hace un rato, también puede llegar el momento en que cuando ya tienes cierta disciplina, constancia en lo que vienes haciendo, el trabajo como que toma vida. Los proyectos fotográficos toman vida y muchas veces se mueven y caminan sin tú darte cuenta. Por ejemplo, yo vengo haciendo un trabajo con el Museo de la Shoah, que es los sobrevivientes del Holocausto de Uruguay. Se iba a hacer una exposición en diciembre, que ya está aprobada por la Intendencia, se suspendió por la pandemia, pero me invitan a un evento virtual el 19 de diciembre, si mal no recuerdo, que es el Día Internacional del Migrante. Eso es para que explicarles un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo participo en el evento porque el evento lo organizaba la OIM, que es la Organización Internacional del Migrante. Yo en ese evento, que mi intervención fue de 10 minutos, hablé un poquito de ese proyecto de los sobrevivientes y hablé de Incilios, porque Incilios es un proyecto que yo vengo desarrollando desde hace 10 años, 11 años casi que yo salgo de Venezuela. Resulta que luego de esa charla, de ver ese proyecto, la jefa de misión le gustó tanto que ellos mismos me proponen hacer la exposición acá en la Embajada de México, pagando impresión, montaje, todo lo que hiciera falta. Entonces, ahí es cuando yo digo que los proyectos adquieren una vida propia. Y llega un momento que ni siquiera tú necesitas impulsarlo, porque ya ellos andan caminando solos. Y de eso se trata, pues. Otra de las cosas que hacemos en Imago, y ellos son testigos de que todo proyecto en el cual yo emprendo, yo lo voy compartiendo con ellos, porque también es una forma de que ellos sepan cómo se trabaja, pues. Ellos están iniciando. Yo ya tengo más de 20 años presentando cosas, armando proyectos, armando documentos, sabiendo cómo llegarle a la gente, no solamente en mi país, sino a nivel internacional. Por ejemplo, cuando metí el proyecto de la exposición, las exposiciones de Venezuela Cotidiana en Europa, y recibí el apoyo para que me mandaron el pasaje, estadía y un montón para cubrir un mes de estadía en Polonia y en Francia, gracias también a Venezuela Cotidiana. Entonces, todo ese tipo de información y ese tipo de experiencia te van capacitando y te van dando las herramientas para saber cómo abordar ese tipo de proyectos. Y esto es una información que no se consigue en un libro, que tú vas a la biblioteca y no vas a conseguir un libro que te diga paso a paso cómo hacerlo. Entonces, eso lo vamos experimentando nosotros dentro de Imago, cómo hacer, cómo proceder. Y bueno, tenemos muchas cosas pendientes por hacer, pero ciertamente muchas veces el tiempo se nos queda corto, ¿no? Pero ahí vamos, seguimos caminando y seguimos avanzando. Bueno, si no tienen más preguntas, la charla era 20 minutos, se extendió bastante, se extendió una hora, imagínense, 20, 30 minutos. Una última pregunta, ¿no? ¿Cuándo se comienza? Se comienza cuando la gente quiera comenzar. Por ejemplo, Charles ingresa a Imago el mes de abril, perdón, y ya el primer miércoles de abril, ya Charles estaba viendo la primera clase. Charles conoce al grupo porque hace una caminata nocturna, un evento que yo hago, que lo hago también muchas veces para que salgamos un rato, pocas personas, obviamente, siempre salimos 3, 4 personas con distanciamiento, con tapabocas, etcétera, y nos despejamos un rato, ¿no? Caminamos 1 o 2 horas, le hacemos fotos, y Charles se unió a ese evento, y bueno, cuando conoce sobre Imago y entiende de qué trata, se enganchó de inmediato, ¿no? Porque precisamente tenía mucho tiempo buscando algo parecido. Charles tiene muy buen ojo, tiene muy buena foto, pero no sabía qué hacer con sus imágenes. O sea, no sabía cómo darle forma a lo que venía haciendo. Y bueno, ya tiene un mes y ya tiene 2 proyectos separados que ya tiene por dónde encaminarlos. Entonces se adaptó bastante rápido. Entonces, ¿cuándo iniciar? Cuando la persona diga, bueno, yo quiero iniciar en primer miércoles de mayo o quiero iniciar el primer miércoles de junio. Ya eso depende de cada persona. ¿Ok? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, muchas gracias a todos los que asistieron por sus preguntas, por sus inquietudes. Cualquier otra duda que tengan, todos tienen mi contacto.
me pueden escribir directamente. Les voy a enviar los enlaces por el grupo de WhatsApp y seguimos en contacto. ¿Okay? Este video lo voy a parar de una vez. Va a estar también disponible por allí para previa consulta. Bueno, que tengan feliz noche. Chao.